Hola, soy Amelia, instructora de Pilates y desde Valencia Entrena en Casa vamos a hacer hoy una sesión dividida en dos partes. La primera parte vamos a trabajar nuestra zona cervical. Os enseñaré a hacer ejercicios para descontracturar esa zona y aliviar el dolor de vuestro cuello. Para esta primera parte de la clase vais a necesitar una banda elástica y una pelota pequeña que podáis apretar. En la segunda parte de la clase trabajaremos sobre el mat sin ningún elemento, así que si estás preparada, preparado, empezamos. Vamos a empezar con movilización en todos los rangos de movimiento de nuestro cuello. Luego haremos una expansión con la banda, más tarde haremos un estiramiento con doble mentón y terminaremos esta tanda de ejercicios en cuadrupedia haciendo estiramientos del cuello. Empezamos con esa movilización de los rangos del cuello, así que estabiliza bien en posición bípeda, ancho de caderas tus piernas, brazos estirados, hombros alejados de las orejas. Desde ahí, toma una inhalación y gira hacia un lado. Exhalando, regresas al centro. Tienes que ser consciente de que mucha de la tensión que acumulamos en nuestra zona cervical viene provocada por el estrés laboral y también por nuestro estrés emocional. Así que tenemos que aprender un poco a controlar eso. Así que te recomiendo que hagas estos ejercicios todos los días, o al menos día sí, día no, para que nuestro cuello vaya cogiendo fuerza, estire y se relaje de toda esa tensión acumulada. Mantén ahora de nuevo tu cuello largo y recto y vas a tomar respiraciones dejando caer ahora la cabeza hacia un lado. Exhalando subes e inhalando dejas que caiga. Inhalo y exhalo arriba. Muy bien. Venga, a ver si después de esta clase sentís esa sensación tan agradable de no tener nuestro cuello cargado. Inhala, exhala arriba y una más. Exhala. Vamos ahora, coloco de lado para que me veáis. Estira bien tu espalda. Vamos ahora a llevar un estiramiento de la parte posterior. Así que inhala y exhalando, deja que tu barbilla se acerque hacia el pecho. Inhala y exhalando, ves un poquito más abajo, estirando. Inhala, exhalando, baja. Sientes estiramiento. Es importante que mantengas tu atención a las sensaciones que tiene tu cuerpo en cada movimiento. Esa propiocepción, tener conciencia de lo que estamos sintiendo en cada uno de los ejercicios. Una vez más, estiro, alarga el cuello y vamos a coger ahora la banda. Colocamos al ancho de las caderas. Importante que no enrolléis vuestra banda en las manos porque aportamos la circulación sanguínea. Así que alarga tus brazos, no articules mucho las muñecas hacia adelante o hacia atrás o hacia los lados. Manténlas en línea, muñecas, codos y hombros. Estira bien tu columna. Inhala. Y al exhalar vas a abrir la banda hacia los lados, no con mucha tensión, suficiente para que puedas trabajar, y vas a girar el cuello hacia un lado. Inhalas al centro y exhalas al otro lado. Exhalo. Tienes que notar ya la tensión de la zona
escapular y del cuello en esa expansión, en esa apertura que hacemos con nuestra banda. Una vez más a cada lado. Inhala y exhala abriendo. Muy bien, pues ya lo tenemos. Vamos a dejar nuestra banda. Y vamos a hacer ahora un estiramiento de doble mentón. Es como si hiciéramos una papada, como si bajáramos y nos saliera doble papada. Me pongo de perfil para que me veáis. Vais a alargar el cuello y vais a llevar hacia atrás un poquito la cabeza, como si nos empujaran hacia atrás, y la barbilla muy pegadita. O sea, 2 papadas o 3, las que salgan. A mí me salen unas cuantas más. Inhalas y exhalando. Inhalo, alargo, subo y mentón hacia adentro y hacia abajo un poquito. Tienes que sentir como si tu cuello se alargara, como si fuéramos jirafas. Estiramos arriba, siente el estiramiento en esta zona de arriba, que es la que más solemos cargar. Estiro, alargo y una más y la tenemos. Muy bien, vamos a coger ahora la pelota pequeña y nos vamos a tumbar. Flexiona tus piernas y te dejas caer vértebra a vértebra. Coloca la palma hacia arriba, sujeta la pelota con tu mano derecha. Estabilizas bien, no apoyes la lumbar, sacro, escápulas, coronilla y plantas de los pies. Inhalas y en la exhalación tu cuello hacia el lado izquierdo y pelota apretada. Inhala, regresa, aprieta, arrastra la cabeza, gira hacia un lado, intenta que la barbilla no toque tu hombro, en línea con tu cuello largo. Inhala y aprieta, exhalando. Sentirás que la musculatura de la zona del lado derecho de tu cuello se activa. Exhala. Muy bien, y cuando tengas entre 8 o 10 repeticiones vas a cambiar la pelota de mano. Igual, inhalas, miras hacia arriba y exhalando giras, te aprietas, sonríes, inhalas. Activa tu centro, aprovecha aquí para sentir esa contracción de la zona abdominal, transverso activo. Venga, 2 más, aprieta. Y la última. Muy bien, buen trabajo. Subimos arriba despacito, puedes alargar los brazos y subir o subir en posición de seguridad. Despacito, sube arriba, te sientas y pasas a posición de cuadrupedia. Ya sabes que en la posición de cuadrupedia debes llevar las manos debajo de tus hombros y las rodillas debajo de tus caderas, al mismo ancho de las caderas. Desde posición de cuadrupedia vas a llevar los brazos flexionados para no cargar tus muñecas y vamos a hacer movimientos con nuestro cuello hacia adelante, estirando nuestros hombros hacia atrás. Alinea bien tus caderas con tus rodillas. Inhalas y en la exhalación ves hacia adelante, estirando. Inhala de nuevo, regresa atrás, siente tus escápulas conectadas y exhalando hacia adelante. Inhalas de nuevo, exhala, estira, tira los hombros hacia atrás, alarga tu cuello y regresa de nuevo. Inhala y exhalando, alargas una vez más. Tomas otra respiración y exhalando,
alargas. Muy bien, desde ahí vamos a hacer círculos con nuestro cuello y estabilizas de nuevo si lo necesitas, giras tu cabeza y haces movimientos suaves con tu cuello. Despacio, sin marearte. Si sientes mareo o dolor, paras el ejercicio. Cambiamos al otro lado. Afloja el cuello. Siéntelo ligero. Muy bien. Desde ahí vuelve de nuevo a cuadrupedia. Inhalas y en la exhalación vas a redondear, pero esta vez solo tu zona cervical. No implicamos dorsales y lumbares como solemos hacer con el gato. Al exhalar, tiras tu cuello hacia adentro, estirando la parte posterior y flexionando la anterior. Inhalo y exhalando flexiono, estiro, tira los hombros hacia atrás, siente el estiramiento de las escápulas y los trapecios hacia atrás. Inhalas, miras a un punto fijo entre tus dos manos y al exhalar llevas el cuello estirando, barbilla a tu pecho. Inhalas y exhalando vuelves otra vez. Una vez más, inhala y exhalando. Regresas. Muy bien. Pues hasta aquí los ejercicios de cervicales. Al final de la segunda parte os enseñaré a haceros unos automasajes en la zona cervical para que descarguéis esa zona. Vamos a pasar ahora a la segunda parte de la clase, así que prepárate, toma energía y empezamos. Muy bien, colócate de pie. Coloca tus pies al ancho de las caderas y vas a juntar tus talones. Vas a separar la puntita de los pies, nos vamos a quedar en posición pilates de nuestros pies. Desde ahí vas a ir levantando tus talones hacia arriba. Inhalas y en la exhalación sube arriba, mantienes. E inhalando, baja, mira un punto fijo, exhala. Inhala, bajando y exhala. Inhala y baja, exhala. Inhala y baja, exhala. Inhalo, bajo, mantengo. Arriba, 1, 2, 3, contrae glúteos. 5, 6, aductores. 8, 10 y baja inhalando. Muy bien. Luego vamos a colocarnos ahora de lado, piernas al ancho de las caderas, alargamos de nuevo, brazos hacia adelante a la altura de nuestros hombros, inhalo y exhalando flexiono abajo. Sube, inhala y exhalando baja. Que tus rodillas no pasen por delante de la punta de tus pies, tus glúteos hacia abajo y hacia atrás y tu espalda recta en línea desde tu sacro a tu coronilla. 6, 7, venga, vamos allá. 8, 9, atrás, mantienes. Y la última, quédate abajo. Inhala y al exhalar despega tu talón arriba. Inhala el otro talón. Cambia en cada exhalación. 3, 4, ánimo. 5, 6, 7, 8, aguanta. 9, 10, mantente ahí. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y arriba. Buen trabajo. Muy bien, vamos ahora a flexionar nuestra pierna derecha, rodilla a la altura de nuestra cadera. Brazos arriba, inhalo y exhalando subo. Mantén tu centro activo, inhala. La mirada a un punto fijo. Exhala subiendo. 3 y arriba. Mantén tu centro conectado. Buen trabajo. Apoya bien la planta de tu pie, elonga bien tu columna, alarga tu cuello y estabiliza tus escápulas. Buen trabajo. Uno más con cada pierna. Y el último. Exhala, muy bien. Vamos a hacer ahora zancadas. Vas a inhalar arriba y a exhalar atrás formando un ángulo recto. Inhalo y exhalo. Fuerte tu abdomen. Inhalo y exhalo. Y arriba, inhala y exhala. Inhala. Exhala atrás. Última, inhala. Exhala atrás y te quedas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Repetimos ahora con la otra pierna. Brazos arriba. Pierna a la altura, rodilla con cadera, inhala. Y exhalando atrás. 1, inhala. Y atrás. 2, mantén tu centro fuerte, inhala. Y atrás. 3, arriba. Mantente a un punto fijo. 4. Mantente atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Buen trabajo. Muy bien. Seguimos. Colocamos nuestros pies al ancho de las caderas, alargamos nuestros brazos y vértebra a vértebra nos dejamos caer en el suelo. Acomoda bien tu cuerpo, puntos de unión con el suelo, tu punto occipital, tus escápulas, tu sacro y la planta de tus pies. Desde ahí vas a llevar en flexión la pierna a un ángulo de 90, tabletop, y desde ahí inhalas y en la exhalación extiende. Inhalas y extiendo. Inhalo y extiendo. Toma el aire contrayendo tu centro, alargas y extiendes. Cuando inhales, acuérdate de expandir bien tu caja torácica, siente como tus pulmones se llenan y en la exhalación tu ombligo quiere buscar la lumbar. Hacemos una más y completamos 10 repeticiones. Extiendes y te quedas ahí. Alarga tu pierna hacia arriba, acerca un poquito el otro pie hacia el glúteo y vas a bajar en punta y vas a subir en flex. Inhalas, exhala y sube en flex, inhalando.
completamos 10 repeticiones. En esta ocasión vas a quedarte con tu pierna estirada hacia arriba y desde ahí vas a dibujar círculos pequeños desde tu cadera hasta tu tobillo. Inhalo medio círculo y exhalo el otro medio. Inhala y exhala. Siente el estiramiento en la parte posterior de tu pierna. Nota la contracción de la musculatura en esta posición de flex. Intenta que tu otra rodilla no se balancee con el movimiento y saca el movimiento desde la cadera. Deja tu pie en el centro, cambias a punta y cambias ahora el sentido de tu círculo. Inhalas medio y exhalas el otro medio. Vamos ahora con la otra pierna. Flexiona la pierna derecha. Inhalas y en la exhalación extiendes 1 y extiende 2. Alarga, extiéndete, siente el trabajo del transverso. 4, 5 y extiende a 45 grados, flexionas a 90, extiendes a 45 y flexionas. Y la última, eleva tu pierna arriba, alargas y desde ahí vas a bajar con tu pie en punta exhalando y vas a subir con tu pie en flex. Así que inhala y exhala. 1 y baja. Cambia. Muy bien, buen trabajo chicos, seguimos. Cambio. Y el último. Quédate arriba con tu pie en flex y dibuja círculos desde tu cadera hasta la punta de tu talón. Inhala medio círculo y exhala el otro medio. Atiende a que la pierna contraria no se abra hacia afuera cuando hagas tu círculo. Estabiliza bien desde tu rodilla hasta tu cadera. Y en esos círculos vas controlando tu respiración, inhalando y exhalando. Vamos a cambiar ahora punta y cambiamos el sentido de nuestro círculo. Nuestra caja pilates desde las caderas hasta nuestros hombros está estable en el suelo. Venga, hacemos 2 más. Muy bien, desde ahí flexiona tus piernas, lleva de nuevo hacia el pecho, colocas tus manos debajo de la corva de la rodilla y con un pequeño impulso subes arriba. Vamos a hacer ahora el ejercicio de la foca y para eso voy a enseñarte cómo tienes que colocar tus manos. Puedes hacerlo de 2 maneras. Colocas tus manos por dentro, llevas a los tobillos y desde ahí te mantienes en esa posición con la planta de tus pies juntas. Si eso es muy complicado para ti, llevas las manos por fuera y golpearás ahí, ¿de acuerdo? Vamos a hacer 3 golpes, 3 palmadas con nuestros pies delante y otras 3 detrás. Estabiliza bien ahí, inhalas, 1, 2, 3, atrás, 1, 2, 3 y arriba exhalando, 1, 2, 3. Si hacéis esto con vuestros hijos, que sé que aún no estáis practicando estos días con vuestros hijos, será muy divertido hacerlo. A ver quién es capaz de rodar mejor sobre su columna sin caerse hacia los lados. Venga, a ver si gana mamá, papá o los peques. Aquí atrás y arriba.
Venga, foquitas, arriba. Y lo tenemos. Muy bien, pues estabilizamos desde ahí de nuevo y vamos a alargar nuestros brazos hacia adelante. Toma una respiración, exhalando, vuelves a tumbarte y apoyas tus brazos en el suelo. Extiende tus piernas hacia el techo y lleva tus pies a flex. Y desde ahí vas a llevar tus manos a la zona de tu coronilla, de tu occipital. Inhalas y en la exhalación vas a hacer una flexión cérvico-dorsal, hundiendo tu ombliguito hacia adentro. Inhalas y en la exhalación mantienes ahí esa contracción. No tires del cuello, las manos empujan pero sin tirar del cuello. Es como si la cabeza quisiera reposar sobre nuestras manos. Si sientes que con este tipo de ejercicios cargas mucho tu cuello, lleva los dedos separados y así no le das oportunidad a tus manos para que empujen tu cuello y tiren hacia adelante. Todo nuestro trabajo en estos ejercicios de core, de zona abdominal, está concentrado en nuestro transverso. El resto del cuerpo solo hace un movimiento, pero la fuerza en esa exhalación se mantiene en nuestro transverso. Vale, hacemos uno más. Inhalas y exhalando arriba. Descansas, alargas tus brazos, gira ligeramente el cuello y desde ahí flexiona, vuelves de nuevo, corva de la rodilla y subes arriba. Vamos a colocarnos en cuadrupedia y vamos a estirar nuestros empeines al suelo. Vamos a alargar nuestros brazos hacia adelante. Toma una respiración y exhalando vamos a ir hacia atrás con nuestra espalda recta. Sentimos que los cuádriceps nos tiran, inhalo y exhalando atrás. Inhala, exhala. Detrás, toma una respiración, tu espalda en línea y atrás. Aguanta ahí, estira atrás. Un último movimiento. Y mantenemos. Lleva tus manos al suelo y ancla tu pie derecho entre tus manos. Vamos a alejar un poco la rodilla hacia atrás, a apoyar nuestro empeine y a llevar un poquito los dedos del pie derecho hacia adelante. Vamos a hacer un estiramiento del psoas, así que lleva hacia abajo. Si sientes que aquí no tienes mucho estiramiento, baja tu pecho y aleja un poco más la pierna de atrás. Siente cómo estira toda esta zona de tu pierna izquierda. Mantenemos ahí. 5, 4, 3, 2, 1 y vamos a cambiar. Vamos al otro lado y estiro. Igual, siente el estiramiento, acomoda bien rodilla y pie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y nos colocamos ahora en cuádruple, manos debajo de nuestros hombros. Vamos a levantar ligeramente nuestras rodillas del suelo con exhalaciones. Levantamos ligeramente, no mucho, arriba, controlando ahí, exhalo. Inhalo. En estos ejercicios de core tenéis que sentir que el ombligo se pega a la lumbar. Imaginad que tenéis una chincheta y empujáis desde esa chincheta el ombligo hacia adentro y toca la punta de la chincheta tu lumbar. Inhalo y arriba. Inhalo y de nuevo arriba. Mantengo arriba. En esta ocasión me quedo y estiro la pierna hacia atrás. Mantengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vale, de nuevo descansa. Toma una respiración arriba y extiende la otra. 1, 2,
3, 4, 5 y 6. Muy bien, ¿vale? Nos vamos a sentar y vamos a colocar nuestros pies al ancho de caderas y vamos a dejar que nuestra espalda repose en el suelo. Vas a llevar la pierna por encima de tu rodilla contraria y desde ahí vas a inhalar y en la exhalación vas a subir arriba. Inhalo arriba y en la exhalación bajo. Inhalo de nuevo y arriba. Y en la exhalación bajo. Inhalo y exhalo arriba. Siente esa plancha entre tus hombros, caderas y rodilla. Arriba, última vez y quédate ahí. 1, 2, 3, 4 y 5. Exhala, baja y vamos a pasar ahora a la pierna contraria. Si sentís dolor en este ejercicio en la rodilla, podéis hacerlo de la forma habitual que hacemos en vértebra a vértebra, ¿vale? Subiendo ahí. Apoyamos, inhalas y arriba. 1, exhalando, baja. Imprime tu lumbar y arriba. 2. Bueno. Seguimos adelante. No cargues tu cuello. Inhala y arriba. Mantente ahí. 1, 2, 3, 4 y 5. Despacio. Apoyas, flexionas, estira tus piernas. Alarga, toma 3 respiraciones. Bueno, pues para explicaros estos ejercicios de automasaje me voy a colocar de espaldas a vosotros. Para que podáis ver mi cuello, vamos a colocar dedo índice y corazón de una mano arriba, justo en el comienzo de nuestro pelo. Y desde ahí vamos a ir estirando hacia abajo, masajeando y estirando la musculatura posterior de nuestro cuello. Intenta mantener el cuello recto, la mirada hacia adelante y siente ese estiramiento. Puedes utilizar algún tipo de aceite para que sea más fácil, más ligero ese movimiento. Vas estirando la musculatura, ancla bien los 2 dedos de arriba y ejerce un poquito de presión hacia abajo. No masajes de encima de tus cervicales, sino en la musculatura que rodea a tu columna cervical. Vamos a cambiar ahora de lado y igual que hemos hecho, espalda recta, cuello largo. Intenta no tensar mucho el brazo que tienes arriba sujetando. Y siente y agradece ese estiramiento de tus cervicales. Es muy agradable este automasaje y os lo recomiendo si vuestro cuello se mantiene con tensión, ya sea por estrés laboral, emocional. Vamos a llevar ahora los dedos, nuestras cervicales, desde la 1 hasta la 7ª, las vamos a liberar, no vamos a apretar encima de ellas, vamos a dejar ahí un huequito y desde ahí vamos a estirar. Alarga tu cuello, mira hacia adelante y estiramos la musculatura hacia adelante, abriendo esos músculos y dejando que se vayan relajando. Volvemos ahora hacia arriba en el mismo movimiento. Y cuando lleguemos arriba con pequeños golpes, vamos a masajear esa zona activando la circulación. Golpecitos en toda esa zona. Alarga tu
Esto se hace corto, ¿verdad? Bueno, pues hasta aquí la clase de hoy. Espero que la hayáis disfrutado y como tengo conciencia por vuestros comentarios de que estáis practicando en casa con vuestros hijos, vuestros maridos, vuestras parejas, pues estoy encantada de poderos hacer este confinamiento un poquito más llevadero. Ya sabéis que desde Fundación Deportiva nos están ofreciendo la oportunidad a los monitores de acercarnos a vuestros hogares cada día. Así que hoy me voy a permitir saludar a mis alumnos de los polideportivos en los que trabajo diariamente con ellos. Os mando un abrazo muy fuerte, os agradezco mucho que sigáis este canal y que me pongáis esos comentarios tan bonitos, de verdad que me llegan muy adentro. Y os mando un abrazo, muchos ánimos y quiero que sigáis practicando conmigo cada día. Un beso para todos y nos vemos, pilateros, pilateras.